través de la palabra y que podamos entender que Dios siempre tiene el control de las cosas y no es un cliché, porque a veces decimos bienvenido Señor, bienvenido a esta reunión, bienvenido Espíritu Santo. No, o sea, Dios hizo este día y lo creó para su gloria y su honra, lo creó para que nosotros nos gozásemos en Él, porque Él sigue siendo el centro de nuestras vidas, y lo vamos a ver hoy en esta parte que me corresponde. Una de las partes que cuando la leía, de verdad uno se siente como que no alcanza las palabras que uno pueda decir en su justa dimensión a entender y comprender lo que significa que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Bien, yo les invito a orar un momentito. Señor, damos gracias por tu infinito amor, tu inmensa misericordia, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor. En esta mañana te pido, Jesús, que tú controles nuestros pensamientos, Señor, nuestra intelectualidad, y sea sujeto, Señor, a tu palabra, sea sujeto a tu voluntad. Que eso que tú nos dices en tu palabra, Señor, que tú eres el centro de todas nuestras reuniones, podamos internalizarlo y podamos comprender que sin ti nada somos, que fuera de ti nada somos, que contigo todo lo podemos, porque tú has puesto todas las cosas a través de ese sacrificio que nos diste en la cruz del Calvario, a través de ese plan de redención que se materializa cuando dijiste consumado es. Porque se consumó tu obra en la cruz, se consumó el plan de Dios, se consumó todo lo que Dios tenía para reconciliarnos con Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a leer, la vez pasada me tocó disertar sobre Colosenses 1, del 9 al 14. Esta vez continuamos con Colosenses 1, del 15 al 23. Colosenses 1, del 15 al 23. Bien. Colosenses 1, del 15 al 23 dice de la manera siguiente: dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, como les decía, quizás este es
de todo lo que de todo lo que vamos a transitar en el libro de Efesios, es uno de los pasajes más sublimes que podemos visualizar en la Escritura, porque nos habla acerca de la preeminencia de Cristo. Y cuando digo que es uno de los pasajes más sublimes, y que cuando nosotros leemos todas estas cosas, hermanos, quizás nuestra mente finita, nuestro pensamiento, no alcanza a englobar todo lo que Pablo dice acá. Y digo que estos versículos que leímos nos enfocan y nos enseñan que es el centro de toda la epístola, porque habla de la preeminencia, y cuando dice preeminencia es por encima de todo, primero que todo, porque hay muchas falsas doctrinas que en ese tiempo Pablo se enfrentó, y él lo hacía con una defensa con vehemencia, con el corazón, porque había gente que decía que Cristo era un ser creado, y por eso que la Biblia decía, o ellos interpretaban que cuando era el primogénito de toda la creación, decían que Él fue un ser creado y por lo tanto no era Dios, sino un efluvio, una emanación esotérica de lo que es Dios. Por eso Pablo luchaba, y este es uno de los versículos donde Pablo se enfrenta, le da más duro a todas esas herejías que se estaban levantando en ese tiempo. Y nosotros podemos dividir este pasaje en tres partes. Del verso 15 dice que la iglesia en Colosa empezaba a creer en el sacrificio de Cristo, fue insuficiente, ¿verdad? Y Pablo ataca de manera eficiente. ¿Por qué? Porque decía que al ser el sacrificio de Cristo insuficiente, significaba que su muerte en la cruz era insuficiente, y por tanto esa obra no había sido completada. Y al decir que no había sido completada, significaba que era un ataque certero. En primer lugar, era un ataque certero a minimizar la salvación y lo hecho por Jesús. Era un ataque certero también en la percepción que tenían de Cristo, no como solo un personaje importante de la historia. Es decir, si el sacrificio de Cristo fue insuficiente, su obra fue insuficiente, la salvación es insuficiente, entonces falta algo por completarlo. Y entonces esta gente, los falsos maestros, decían que había que ir más allá de esa fe, había que ir más allá de ese conocimiento, y que había un conocimiento que estaba destinado como a cierta élite para alcanzar el conocimiento máximo de lo que tiene que ver con la parte divina. Por eso estos falsos maestros probablemente le decían a la gente: mira, Cristo es un personaje importante, pero ese personaje importante fue creado por Dios, y por lo tanto, al ser creado por Dios, no es divino. Y en la antigüedad, recuerden que esa parte tenía que ver mucho con la cultura griega, donde la cultura griega establecía que en su filosofía que el mundo es perverso y malo, Dios es bueno. Pero ¿cómo puede ser una gente que diga que desciende de Dios cuando encarna en un cuerpo, y al encarnar en un cuerpo está habitando en un mundo perverso? Por lo tanto, si habita en un mundo perverso, él o esa persona no puede ser catalogado como el Hijo de Dios. Entonces, tradicionalmente, hoy en día y desde hace mucho tiempo, se trata de desacreditar la obra de Cristo. Se trata siempre de menospreciar el sacrificio de Cristo, hasta tal punto de decir, bueno, que Cristo no fue crucificado en un madero, y que no fue crucificado como la Biblia dice, sino que sus manos fueron atadas de una manera particular, que no fue un madero tipo cruz, sino una tabla de madera, y que por lo tanto lo que la Biblia expresa, lo que la Biblia dice acerca de él es falso. Por eso la defensa tan vehemente que hace Pablo. O sea, ¿por qué? Porque él iba en contra de lo que ya estaba siendo influenciado en la iglesia. Y en ese tiempo hay un elemento nuevo que
que se introduce acá, que es la adoración a los ángeles. Por eso cuando la Biblia aquí dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, y más adelante el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, ¿cómo nosotros o cómo Pablo trataba de combatir esta herejía? Y es que ese Cristo glorioso y sublime encarnó. Juan lo dice claramente en el primer capítulo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y en el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Y dice, y vimos su gloria del unigénito Hijo del Padre. ¿Ven? Entonces, ¿quién es Cristo? Lo que Pablo presenta aquí, ¿quién es Cristo? Dice que Él es el Dios invisible que trata o vino a remarcarnos lo que es la invisibilidad de Dios. ¿A través de qué? A través de Él. Porque Él en una ocasión dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, el Padre y yo una sola cosa somos. Por eso, para Pablo fue, como se dice, el defender vehementemente, el defender con ardor esa falsa percepción que se estaba tratando de introducir, porque venía del mundo griego. Y recuerden que cuando decíamos, lo decía el pastor y lo decía mi persona, ¿quiénes eran los colosenses? ¿De dónde provenían? Provenían de donde ellos adoraban toda una serie de dioses paganos que le enseñaban cómo adorar y la manera cómo se iba a adorar y cómo terminaba ese tipo de oraciones, que terminaba en francachelas, terminaba en orgías, terminaba en una serie de cosas. Cuando Pablo escribe la carta, primero que sin conocerlo, le dice que los alabo y oro por ustedes, porque viendo qué fue lo que vio Pablo en primer lugar, el fruto que estaban dando ellos, que después de haber adorado a distintos dioses, ahora adoraban y creían en un Dios verdadero y justo. Ahora, ¿quién es Cristo? Dice que es la imagen de un Dios invisible. Ahora, en griego, la imagen significa ícono, de donde viene la palabra ícono. Y es el reflejo o representación de algo. Por ejemplo, en Génesis 1:26 nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre representa algo de lo que es Dios. ¿Ven? Y dice el apóstol Pablo, que lo está diciendo en este texto, que Cristo fue hecho imagen de Dios, sino que está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. Porque una imagen es un reflejo. De repente cuando nos vemos en un espejo es un reflejo de lo que nosotros somos. Pero Pablo está afirmando y sigue afirmando en estos versículos que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, Jesucristo es la representación máxima de lo que Dios es. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es la representación máxima? Porque fíjense bien que los griegos y los romanos, para visualizar sus dioses, ellos tenían que construir estatuas o tenían que construir monumentos para que ellos pudieran tener la percepción de lo que supuestamente ellos adoraban. Por lo tanto, toda la clase de dioses, Marte, Venus, Afrodita, todo ese sistema de dioses paganos que existían, ellos tenían que tener una representación gráfica, si se quiere, para poder entender quiénes eran sus dioses. Ahora, Dios no puede ser representado por ninguna figura física. Pablo decía en una ocasión que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, como que si necesitase de algo. ¿Ven? Y entonces dice que la única imagen que representa a Dios perfectamente es Jesucristo.
Es la única imagen que representa a Dios perfectamente, es Jesucristo. Por eso, el hecho de que nosotros estemos hablando de estas cosas, quizás muchos de ustedes pueden decir, sí, pero ya yo conozco eso. Yo entiendo que Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, ¿estamos nosotros conscientes de lo que eso significa plenamente? Que Él es la imagen invisible del Dios visible, la imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo entiendo yo esas cosas? ¿Cómo las comprendo? ¿Cómo puedo yo entender en su justa dimensión eso? Que Él es la imagen visible del Dios invisible. Fíjense, Jesucristo es la máxima representación de Dios. ¿Qué dice Romanos 1:20? Por favor. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice que se hacen claramente visibles. ¿Por qué? Porque en el comienzo de la vida todo era un caos, todo era un desorden. Y dijo entonces Dios, hagamos, en medio de este caos, después que ordena todas las cosas, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso, cuando dice visibles de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso Jesucristo es la máxima representación, o encaja perfectamente en esa expresión. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 1 del 14 al 18? Juan capítulo 1 del 14 al 18 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó en el desierto diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, él es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Entonces, el unigénito, el verdadero Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Ahora, ¿por qué decían? Y los únicos que no creían eran los judíos, que no tenían ningún tipo de representación de estatua, de formación X, porque su formación era monoteísta. Estaban esperando un Dios y creían en un Dios, pero que no creyeron en Jesucristo por las razones que usted y yo ya conocemos. Ahora, solamente Jesucristo puede proveernos un conocimiento verdadero y fiel de Dios. ¿Qué dice Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 al 3? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo se hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense que es la imagen misma, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Cuando dice que heredó cuanto más excelente nombre que ellos, es decir, tiene que ver con todo esto que decimos que Cristo es el primogénito, el unigénito, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. O sea, la persona o los hombres de hoy en día pueden decir, explicar la ley de la gravedad. Pueden explicar, y a veces es inexplicable que expliquen por qué los 7 planetas o los planetas del sistema solar se mantienen
en una sola órbita y no chocan entre todos? ¿Por qué los anillos de Saturno se mantienen en distancia plena? ¿Cómo están formados? La Vía Láctea y toda esa serie de cosas. El hombre puede dar una explicación científica, pero antes que los hombres den una explicación científica, ya en la mente de Dios, ya en la mente de nuestro Señor, ya eso estaba siendo creado. No hay nada que no haya sido creado, que haya sido creado por Dios. No hay nada, lo que usted pueda pensar en este momento, que no ha sido creado por Dios. ¿Qué no ha sido creado por Dios? Todo fue creado por Dios. El mismo hecho del nacimiento. En Eclesiastés dice que como tú no tienes cuál es el conocimiento de cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y que ese mismo personaje al final dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Es en Dios quien está el conocimiento de todo. Por eso a nosotros quizás muchas veces se nos hace como difícil entender, y quizás lo hacemos por inercia, el que decimos: bueno, ¿por qué tú crees eso? Porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Eso puede ser una explicación humana, pero no una explicación en su plena totalidad. Entonces, ¿cómo yo conozco todas esas cosas? Escudriñando la Escritura. Si yo no me escudriño, yo no puedo tener una concepción de lo que realmente es Dios y por qué vino ese sacrificio. Imagínense ustedes, hermano, que aún desde el mismo huerto del Edén, Dios ya había planificado, después que el hombre desobedece, el plan divino de la redención. Ya tenían todo calculado, y no es como dice el personaje mexicano que todo estaba calculado fríamente. No. Si es producto del error del hombre, es producto de la desobediencia del hombre. Por eso dice que es la única imagen perfecta de Dios. Él es el Dios no conocido. Él es el Dios no conocido. Fíjense ustedes cuando hubo el alboroto en Éfeso, que cuando Pablo entró a ese pueblo había un escándalo. Dice que encontró una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y dice que cuando entró a un lugar a exponer su situación, la gente gritaba, que casi no lo dejaba hablar. La gente gritaba: grande es Diana, diosa de los Efesios. Grande es Diana, diosa de los Efesios. Volvemos a lo que le decía anteriormente, que era la representación de estatuas, de cosas, de dioses paganos y dioses griegos. Y Pablo no tuvo el temor, sino que dice: bueno, hasta que alguien dijo calmar a la multitud, y él dijo: bueno, yo vi en la entrada de la ciudad, parafraseando, ¿no?, dice una inscripción que decía: al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les anuncio. Y comenzó ahí a disertar y a disertar. Dice que mucha gente creyó. ¿Por qué? Porque Pablo, en ese afán, no afán por humano, de afán por afán, sino que la gente entendiera, hermano, que hay una supreeminencia o hay una preeminencia de Dios que no es nada más que se manifestó en la creación, sino que también hay una preeminencia de Dios que se manifiesta en el versículo 16. El versículo 16 que tiene que ver con la preeminencia de Cristo sobre la creación, porque la primera, el verso 15, señala la declaración de la preeminencia de Cristo en sentido general. Entonces, la Biblia llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué lo llama el unigénito? ¿Por qué llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque fue el ser que fue creado por Dios y fue su Hijo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hoy en día los testigos de Jehová toman esto de que es el primogénito, que fue un ser creado. Y en ese tiempo también esta gente le decía que era un ser creado y trataba de confundir a los hermanos. Por eso Pablo hacía esa defensa vehemente. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 5? Vamos a buscarlo. Filipenses 2, verso 5.
este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que hay como atributos y características en las que Pablo resalta esa condición de lo que representaba Cristo para la gente y para nosotros. Ahora, de manera que cuando Pablo dice a los colosenses, lo que está diciendo es que Cristo, así sea el primogénito, que habla del primogénito, y que el primogénito no es el primero de una serie, como muchas veces se explica, sino que el primogénito significa que tiene rango, dominio, autoridad y majestad sobre todas las cosas. Entonces, ese rango, dominio y majestad sobre todas las cosas, y tiene todo el derecho de la creación, por eso Él es el dueño de toda la creación. Ahora, ¿por qué? Porque el verso 16 y 17 de Colosenses dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Ahora, cuando aquí está hablando de sean tronos, sean dominios, sean potestades, aquí no especifica literalmente si se refiere a los ángeles caídos o se refiere a la jerarquía que tiene la parte divina, que son ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Aquí lo que está diciendo es que por encima de toda esa creación de los ángeles, arcángeles, serafines, y si en dado caso pudiera ser de los ángeles caídos, dice que Dios o el Señor Jesucristo está por encima de todo ese tipo de creación. Está por encima. Y ¿qué es lo que busca Pablo con esto? Refutarle a los falsos profetas que ellos decían que los ángeles merecían adoración. ¿Por qué merecían adoración? Porque fueron una de las maravillas creadas por Dios. En cambio, cuando decían que Cristo fue una emanación de Dios, que Cristo no era el Hijo de Dios, sino era una emanación. Por lo tanto, a los ángeles había que adorarlo, a los ángeles había que rendirle tributo, a los ángeles había que rendirle gloria. Y Pablo lo que está diciendo aquí, que sean tronos, dominios, potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, es entendible que, dice MacArthur, los falsos maestros habían incorporado en la práctica de su herejía la adoración a los ángeles. Esto incluía la mentira de que Jesús era uno de ellos, un simple espíritu creado por Dios e inferior. Pablo rechazó de plano esta noción y declaró que los ángeles, cualquiera sea su rango, sin importar que sean santos o caídos, son simples criaturas y su creador es el Señor. Entonces, cuando dice que Cristo es el motivo por el cual todas las cosas fueron hechas, todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho para su gloria y para su honra. De allí que todas estas cosas se hacen que nosotros debamos portarnos y adorar a su bendito nombre. Mire, hermano, muchas veces nosotros tratamos de buscar las cosas creadas que nos hagan felices antes que al Creador. Dice que debe haber la preeminencia de Dios en todo, la preeminencia del Señor en todo. Realmente tenemos la preeminencia en nuestras vidas. Tenemos la preeminencia cuando nos congregamos. Tenemos la preeminencia cuando estamos en el día a día. Está Dios preeminentemente por encima de todas esas cosas. Cuando tenemos esa preeminencia en Dios, sea cualquiera de las circunstancias, sea porque vengamos al culto, que yo tenga esa preeminencia, que yo pueda decir que voy al culto, no porque me obliguen o porque me hace falta, o porque de repente, bueno, no tengo nada que hacer en la casa y voy, o porque tengo varios días que no voy. Ahora, ¿por qué tienes varios días que no vas? ¿Realmente hay esa preeminencia de Dios o de Cristo en mi vida? Debemos preguntarnos todas esas cosas. Realmente, ¿cómo yo tengo
circunstancia, muchas veces al trabajo, nunca faltamos. Al trabajo estamos dispuestos a ir como sea y cuando sea, porque no queremos perder el beneficio del presentismo. Al trabajo tratamos de ir y hacer las cosas impecables, que no haya una mancha, que no haya nada. Pero ¿cómo nos portamos nosotros cuando tiene que ver con las cosas del Señor? Y recuerdo que una vez en una conversación que tuvimos con una persona, decíamos, ¿qué es lo primero que usted y yo sacrificamos cuando tenemos situaciones aflictivas? Cuando tenemos aflicciones que nos golpean. ¿Qué es lo que primero sacrificamos? Las cosas que tienen que ver con el Señor. Las cosas que tienen que ver con la oración. Las cosas que tienen que ver con su búsqueda. Y por eso yo le decía al comienzo que para mí a veces es difícil hablar del Señor en su justa dimensión, en lo que tiene que ver con su gloria, en lo que tiene que ver con su poder y deidad, en lo que tiene que ver con aquello que es por encima de todo, porque Él es la máxima creación, porque Él es lo máximo que puede existir en la vida de la gente, porque la naturaleza mismo dice que gime y clama por una liberación, y que todas esas cosas están sujetas a Dios, están sujetas al Señor, sean tronos, dominios, potestades. Para mí muchas veces es un poco difícil hablar de eso, hermano, porque no consigo, mis palabras no vienen a mi mente para yo ensamblar todo lo que tiene que ver con esa preeminencia de Cristo. Quizás a veces no llego ni a los talones, porque muchas veces nosotros cometemos varias cosas que nos hacen ver como inmerecedores que nosotros hablemos de Cristo de una manera tan sublime como lo hacía Pablo y de una manera tan vehemente como lo hacía Pablo. Porque realmente, si somos sinceros, muchas veces la preeminencia de Cristo no está en nuestras vidas. Si somos sinceros, y mi intención en esta mañana, hermano, no es descargarlos, no es, como dicen acá, retarlos. Es que reflexionemos acerca de eso. Que Dios debe ser lo máximo para nosotros. Que mi preeminencia en el trabajo no es para yo satisfacer a los jefes, sino para que yo entienda que yo debo hacer las cosas en excelencia, porque Dios me lo demanda, porque el Señor me lo demanda, porque es Dios quien produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo no me quiero ganar, de hecho, no quiero ganarme ni granjearme la alabanza de un jefe, la alabanza de unos compañeros de trabajo. Yo quiero granjearme es que Dios me diga en un tiempo determinado que todas las cosas que hice, lo hice como para Él. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces, cuántos cristianos muchas veces no buscan las nuevas del hombre? En su conducta, en su forma, en que le digan que es el tipo chévere, que es el tipo que tiene un carisma extraordinario, que es el tipo, la mujer que cuye, que sí, que tiene ese don de carisma, ese don de mano. Cuando somos llamados a satisfacer al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué somos llamados, hermano? Porque en Él todas las cosas subsisten y todas las cosas por Él fueron hechas. Y el verso 18, que es, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo, fíjese, en todo tenga la preeminencia, para que en todo no excluye nada. No es que
tenga la preeminencia en la iglesia nada más y en la casa no. No es que tenga la preeminencia en la iglesia y en el trabajo no. No es que tenga la preeminencia con ustedes, pero con el resto de los mortales, esa preeminencia de Cristo no se manifiesta en mi vida. Para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, hay algo interesante que dice acá. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y todos nosotros sabemos, amados hermanos, que en la antigüedad se concebía la cabeza como el miembro que gobernaba todo el cuerpo y le proveía de sustento y dirección. Pablo está señalando aquí que la cabeza del cuerpo es la iglesia, contrario a lo que enseñaban los falsos maestros. Todo aquello que necesitaba una vida profundamente estable lo encontraban únicamente en Cristo, solo en Él. Ahora, en cuanto a esa parte de la cabeza del cuerpo, dice, según Marcar, Pablo utiliza el lenguaje humano como una metáfora de la iglesia, el cual sirve a Cristo como la iglesia. Así como el cuerpo es controlado desde el cerebro, Cristo controla cada parte de la iglesia para darle vida y dirección. Esto se refiere tanto a la fuente como a la preeminencia. La iglesia tuvo su origen en el Señor Jesús, de acuerdo a Efesios 1:4. Él dio vida a la iglesia por medio de su sacrificio, muerte y resurrección, para convertirse en su Señor y soberano, el primogénito de entre todos los muertos. El Señor en una ocasión le preguntó a Pedro: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y le dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que tú eres un Jeremías. Y él le dijo: pero le voy a hacer la pregunta más directa: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y como siempre salió Pedro, pero esta vez no fue motivado por sus emociones, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Y le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Pero no estaba diciendo solo que la roca era Pedro, era lo que la afirmación que había hecho Pedro, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, es Cristo la cabeza, y lo pone, y en Efesios nos habla de la cabeza como un cuerpo, no como un órgano, como un cuerpo. Y cuando usted lee todas las descripciones, nos habla allí de que todos en el cuerpo de Cristo somos necesarios, de que no hay miembro que tenga mayor importancia. Dice: ¿acaso puede decirle, parafraseando, el Señor, acaso si tú eres oreja tú no tienes mucha importancia? Yo, que soy la lengua, sí puedo hablar y dar un discurso. No. En mi tierra dicen, no sé aquí, que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Todos somos miembros, todos somos importantes en ese cuerpo de Cristo. Aunque algunos muchas veces se menosprecian quizás, pero todos y cada uno de nosotros componemos ese cuerpo de Cristo. Y sabe usted que el cuerpo de Cristo, que es usted y que soy yo, lo representa la iglesia. Por eso se habla de la preeminencia de Cristo sobre la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Y en Efesios hace como una comparación como el matrimonio, como la parte de la cabeza, cuando dice Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin su poder la iglesia no puede avanzar. Porque si tú tienes un talento, un don que Dios te ha dado, y tú crees merecedor y tú te crees que eres tú, estamos fallando, hermano. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo la iglesia no avanza. Porque la savia, que es lo que mueve, su espíritu, su poder y su deidad, que hace que la iglesia se mueva y haya milagros, prodigios, haya todo eso, es Cristo en la iglesia. Es Cristo en nosotros. Es Cristo quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Cristo quien nos hizo quizás no merecedores de esa gracia, que seamos parte de ese cuerpo. Pero como somos parte de ese cuerpo, a nosotros se nos va a demandar si realmente cumplimos o no sus funciones. Cristo es la piedra angular y su fuente de origen.
Pablo en una ocasión dijo: edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y dice que Él es el centro de la redención y máxima figura. Por eso dicen que la desobediencia del hombre trajo como consecuencia ese plan de redención de Dios, y que a veces lo decimos con tanta sencillez, pero no es así. ¿Por qué, hermano? Porque hay un coro muy viejo de la vieja guardia, no sé si la hermana Marta se acuerda. Decía que dejando su trono de gloria, me vino a salvar de la escoria, y yo soy feliz solo por Él. ¿Sabe lo que significa? Que Dios se despojó de su gloria. El Señor se despojó de su gloria. Se humanó, se humanizó. Tuvo lo que hoy en día llaman vida, pasión y muerte del Señor. Sufrió. En el huerto de Getsemaní dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero al final, que es una palabra que a mí me conmueve mucho, es cuando termina diciendo: consumado es. Amén. Se consumó el plan de redención. Se consumó eso de dejar la gloria eterna por hacerse hombre y salvarte a ti y a mí. No viendo que éramos personas que no merecíamos eso, porque quizás cada uno de nosotros merecía eso y más. Por eso un cantante en una ocasión decía que si Él hubiese estado allí, quizás Él también gritaría: crucifícame, crucifícame. Y a veces no entiendo cómo nosotros quizás ponemos tan bajo ese sacrificio cuando Cristo se despojó de su gloria. Cuando Filipenses lo dice, cuando Filipenses dice que dejó su gloria, como siervo fue llevado al matador y como oveja delante de sus trasquiladores. Isaías lo dice. Enmudeció y no abrió su boca. Que cuando le decían una palabra decía simplemente: tú lo dices. Pero resucitó con poder al tercer día, hermano. ¿Y sabes qué? Lo decía Carlito en una de las canciones. Que también tú y yo vamos a resucitar con su poder. Porque ese mismo poder que actúa en Él, que es el mismo de Dios que actúa en Él, rescatando a su Hijo de la muerte, cuando le resucita, dice: a nosotros también nos va a resucitar con su poder. Y muchas veces, Diana me contaba un testimonio de un personaje que cuando me lo contaba me erizaba el pelo. Sí, tengo bastante. Decía que había un hombre que en las campañas lo llevaban y no se sanaba, era como parapléjico. Y le decían era que no tenía fe. No se sanó porque no tiene fe. Él crece y crece, y llega a ser un hombre importante en la parte del ministerio. Y él dice: yo lo único que sé es que el día que yo resucite, voy a resucitar con un cuerpo de gloria parecido al de mi Señor. No voy a tener esta discapacidad que tengo, y me va a importar poco lo que soy, porque sé que cuando Dios y Jesucristo me resucite, voy a ser semejante a Él. Gracias, Jesús. Por eso dice que somos el cuerpo del Señor, somos su iglesia. Y dice que somos la niña de sus ojos. Pero ¿cómo se comporta una niña delante de los ojos de un padre? ¿Estamos realmente nosotros comportándonos con eso? ¿Estamos nosotros realmente haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer? Que proclamemos esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso a mí me toca mucho el corazón, el alma, el espíritu, todo, cuando dice que Él es el centro de la redención y su máxima figura. Y sabes tú, hermano, que muchos falsos profetas han tratado de minimizar la resurrección de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque esa
la máxima expresión del amor de Dios cuando resucita a su Hijo. Cuando Cristo está en la cruz y siente que el Padre lo abandonó por un momento. Cuando dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y esa angustia y esa cuestión, porque era humano, hermano. Allí en ese momento no estaba siendo 100% Dios, estaba siendo 100% humano. Y decía eso, ¿por qué me has desamparado? De tal manera, hermano, que Dios quiere que en medio de cualquier circunstancia, de cualquier cosa, Él sea alabado. Y muchas veces no queremos buscar más las alabanzas de los hombres que las de Dios. El verso 19 dice, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. ¿Qué dice Colosenses 2:3? Por favor, Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad de Dios. Por eso en el verso 20 dice que a través de esa obra redentora en la cruz del Calvario se establecieron los pasos para una verdadera paz. Porque aquí habla diciendo el de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Cuando ocurre la desobediencia del hombre, se abre un abismo entre Dios y la raza humana. Y es a través de ese sacrificio cuando Jesús está en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y que la obra ahora que nosotros como iglesia debemos hacer es la de reconciliar al hombre con Dios. Y esa reconciliación del hombre con Dios tiene que ver que haya una paz duradera. Tiene que ver que haya esa paz que todo el mundo anhela, esa paz que toda la gente anhela. Pero les digo una cosa, hermano, vendrá el día en que todos aquellos rebeldes que rechazaron la obra de Cristo en la cruz del Calvario, todos los demonios serán puestos por estrado de sus pies. Todos y cada uno serán puestos por estrado de sus pies. Y que cuando venga ese día, dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará ante Él. Y van a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, es el Hijo del Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso esa reconciliación Dios nos la dio a nosotros como un ministerio, el ministerio de la reconciliación, para que haya una paz duradera. Y no puede haber paz si la gente no tiene a Cristo en el corazón. No puede haber paz si nosotros no tenemos una verdadera búsqueda de Dios. No puede haber paz si en nosotros muchas veces está un sí, a veces está un no. No puede haber paz si desconocemos la parte de las Escrituras. No puede haber paz si entendemos que por eso quiero a ver si lo tengo acá. Se me extravió. Sí, se me perdió. Lo perdí. Hay un personaje en el cual cuando usted revisa mi Facebook, yo comparto muchas cosas. Y dice que Jonathan Murcia, lo compartí. Y una de esas cosas, él dice que la única forma, la única manera que nosotros podamos desvirtuar o enfrentarnos a esas falsas doctrinas es que nosotros tengamos un conocimiento escritural para poder enfrentarnos a esa raza. Esta es, gracias
Natanael. Dice, el cristiano debe combatir las mentiras diabólicas con verdades celestiales. El antídoto contra la toda astucia de Satanás no es más que la sabiduría que viene de lo alto. Esto significa que cada cristiano debe ser una persona diestra con la doctrina bíblica. Cada cristiano debe ser una persona diestra con la doctrina bíblica. Ahora, quiero decirle en Romanos 8:20 al 23, quisiera que por favor, Romanos 8:20 al 23, y ya con esto voy finalizando. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aquí aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Muchos de nosotros anhelamos que el sistema de cosas que hay en el mundo pase. Que el sistema de cosas, que la cultura dominante muchas veces penetra en las iglesias, porque eso forma parte de un falso pensamiento, de una falsa doctrina. Que esa cultura que nos dice que todas las que las cosas hay que dejarlas tranquilas, que cada quien que vaya asumiendo en la medida que va creciendo, que cada quien asuma, que su hijo asuma, y va a haber la redundancia, si quiere ser niño, que ese tipo de cosas que muchas veces se desvirtúan y aún penetran en las congregaciones. Que por encima de todas esas cosas, yo puedo entender que aún nosotros mismos gemimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero que yo no lo diga en son de reclamo, Señor, ¿hasta cuándo nos deja ver estas cosas? Porque en una ocasión creo que mi esposa decía, oye, todo ese panorama es desolador, y a veces aterra que uno esté viviendo en ese momento. Porque muchas veces te dicen que lo que tú sabes es una religión, y que la religión es el opio de los pueblos. Y una persona me lo dijo así en el trabajo: no, chamo, lo que pasa es que la religión es el opio de los pueblos y no te permite ver más allá de tus propias narices. Y yo le dije: mira, con todo el respeto que te mereces, te puedo decir una cosa, ese pensamiento lo dicen hasta la mitad. Porque si bien es cierto, dijeron que la religión es el opio de los pueblos, también lo que sigue dice: o el llanto de un pueblo oprimido. Y lo de nosotros no es religión, es una vivencia. Es eso que me dice que Dios para mí debe ser el todo, en todas las cosas. Por eso, amados hermanos, que nadie nos quite esa gloriosa gratitud que podemos tener hacia el Señor. Porque es el hecho de estar en Cristo y que nada nos distraiga de ese propósito eterno. Que estar en Cristo, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, porque a Él están sujetos principados, potestades, sean ángeles, sean serafines, sean querubines, sea lo que sea, y que por encima de esas cosas Dios está conmigo como poderoso gigante, y que en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias, en medio de todos los problemas, yo asumo, porque lo dice su palabra, que esas aflicciones no son simplemente temporales, porque hay una gloria eterna que se ha de manifestar en nosotros, que es esa esperanza viva, que es esa esperanza que gime aún dentro de nosotros, y que la misma tierra gime por su liberación. Que podamos entender esas cosas, que no creamos que seguir al Señor es un sacrificio, porque hay gente que dice: oye, pero es que seguir al Señor no es nada fácil. Depende de cómo tú lo veas. El Señor dice que pasó todo lo que pasó. Fue golpeado, vejado, humillado, todo lo demás, y siempre al final dijo: consumado es. Y la máxima expresión, la máxima perla fue que resucitó con poder al tercer día. No está en discusión si fue un miércoles, si fue un jueves, si fue un viernes, sino que resucitó con poder. Y aún si nosotros estamos
vivos para su venida, vamos a resucitar también con su poder. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.